Hola, ¿cómo estás? Te habla Pablo. Te habla Mariana. Y en esta clase vamos a hablar de algo controversial, algo bastante... Mira, el 90% de las personas cree que el dinero es algo no espiritual. Es decir, todo lo contrario a lo espiritual. Pero por lo menos te vamos a mostrar nuestro punto de vista. El dinero sí es espiritual, el dinero es energía. Y puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo cómo lo usemos. Al igual que todo en la vida, siempre va a depender de la actitud con la que uno realice las cosas, es decir, la intención detrás de la acción. En clases anteriores también hablamos un poquito sobre las actitudes del universo según el Ayurveda, sattvas, rayas y tamas. Y todo lo que hagamos, si viene con un tinte, con un sabor sátvico, quiere decir que va a tener una intención de elevación, de expansión de la conciencia. Tenemos que recordar que estamos en un plano físico y material, que somos materia y que todo lo que tenga que ver con la materia es parte de nuestra experiencia en este transcurso de la vida. Entonces, negar la materia o rechazar la materia no habla de un plano espiritual elevado, sino que nos habla de rechazar lo que somos. No quiero decir con esto que somos plata, somos dinero, sino que sí es importante saber que los recursos son parte de algo necesario. Ninguno de nosotros podría vivir sin abrigo, sin comida, sin bebida. Es decir, que la comida, la bebida, el abrigo, un techo, la ropa son cosas necesarias para nuestra supervivencia, por lo menos en planos, digamos, estándares de vivencia, de experiencia. Quizás hay personas mucho más elevadas, ahí está comprobado, que hay gente que no necesita comida para alimentarse, que no necesita bebida para alimentarse. Por ahora, la gran mayoría de nosotros lo necesitamos. Por eso, negar el dinero quiere decir negar una parte de lo que somos. Entonces, hoy vamos a dedicar esta clase para aprender a conectarnos con los recursos, con la materia y con el dinero de una forma que saque lo mejor de vos y que genere abundancia y prosperidad en tu vida. Patrón del dinero. El carácter, la forma de pensar y las creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de prosperidad de cada persona. Es decir, que no depende de lo que tenés, sino de tu forma de pensar y de las creencias que tengan. Es decir, que todo lo que vos pensás sobre el dinero, pensás sobre tu abundancia, va a generar una abundancia específica en tu vida. Vamos ahora a continuar con los principios de riqueza, que son unos cuantos. El primer principio dice, tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas vos. Es decir, fíjate cuál es la capacidad de creación del universo que te va a permitir crear en tu vida lo que sea que quieras y lo que sea que creas. Si vos crees que mereces poquito, poquito se va a materializar. Si vos crees que mereces mucho, mucho se va a materializar. Si querés cambiar los frutos, vas a tener que modificar primero las raíces. Si querés cambiar lo visible, antes deberás transformarlo en visible. Esto es muy importante porque todo lo que vemos materializado primero fue un pensamiento, primero fue una vibración. Esto, fíjense, lo venimos trabajando siempre durante las clases. Siempre. Primero trabajamos la vibración y luego, en consecuencia, como decía un alumno nuestro, como daño colateral, va a aparecer la materia y el recurso. Por eso es importante que modifiques tus patrones de creencia de la abundancia para que esa abundancia y esa prosperidad se generen y se creen como materia en tu vida. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad también es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Cada acción tiene un efecto. Esto es el principio de una de las leyes universales que las vimos, que es la ley del karma. Depende de lo que uno piense, lo que uno actúe, es lo que uno va a tener como resultado. Por eso primero tenemos que empezar a trabajar nuestra vibración. Y la vibración comienza en los pensamientos y luego en las creencias. Si nosotros podemos modificar desde la raíz, podemos nutrir nuestras raíces de creencia y de pensamiento con energía elevada, eso es lo que luego vamos a vivir en forma de recurso y de materia.
Si nos das a nosotros 5 minutos, podemos predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. Esto es muy fácil de ver. Quizás suene raro, suene a predicción, a leer la bola de cristal, pero en realidad es muy fácil darse cuenta cuando una persona es feliz y abundante y cuando una persona es infeliz y vive en carencia. Esto tiene que ver con su vibración y su pensamiento y creencia de automerecimiento. Por eso primero siempre hay que trabajar la creencia. Cree en lo profundo de tu ser que mereces mucho, porque eso es lo que vas a vibrar y eso es lo que vas a obtener. Pienso, actúo, siento. Los pensamientos llevan a sentimientos. Los sentimientos, me salió en Tano eso. Los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. Entonces primero pienso, luego siento y luego actúo. Y esto está en concordancia con nuestros chakras. Primero pienso, que son los chakras elevados, el chakra del tercer ojo. Luego siento, que es el chakra del corazón, que va a unir mi experiencia espiritual y elevada con mi experiencia física y material, que está en la acción. La acción está en los chakras, vendrían a ser segundo y tercero, chakra sexual y chakra de la voluntad, chakra del plexo solar. Entonces, si yo tengo alineados mis chakras, alineado de forma coherente el pensamiento con el sentimiento, entonces la acción va a ser una acción que esté, digamos, de alguna forma unida a una vibración alta, una vibración de pensamiento y de sentimiento. Esto lo vimos en la clase de Ho'oponopono. Fíjense que como todo siempre está interrelacionado. La mente consciente es un 5%, y estamos siendo bonitos, a veces algunos dicen 3%, y la mente inconsciente es 95%. Y acá con el iceberg vemos que lo visible es ese chiquitito y todo lo que hay por debajo. Cuando el subconsciente o inconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, siempre ganan las emociones profundamente arraigadas. Entonces hay que empezar a darle más conciencia, más conciencia. Y esto en realidad, si uno lo quiere ver de forma lógica, también tiene lógica. Si yo pongo en una balanza 1 kilo de un lado, que vendría a ser la parte lógica y consciente, y del otro lado de la balanza pongo 100 kilos de creencias limitantes, de creencias de que no merezco, de que no puedo, ¿cuál piensan que va a tener más peso? ¿Para dónde se va a inclinar la balanza? Esto es exactamente igual, y lo explicamos clases anteriores. Esto es exactamente igual. El que más peso tenga va a ser el cúmulo de mayor energía, que va a atraer energía similar. Esto lo hablamos en la ley de la atracción. Los pensamientos son vibración, las creencias son vibraciones y van a traer vibraciones afines. Entonces, si yo tengo una bolsa gigante o una tonelada de pensamientos y creencias limitantes y una bolsita pequeñita de 100 gramos de conciencia de que sí, yo puedo, lo que más ocupa espacio va a ser lo que va a traer experiencias y vivencias afines. Entonces, como decía Pablo recién, miremos esta imagen del iceberg y trabajemos sobre lo que está profundo, sobre lo que está muy arraigado, porque si podemos ir soltando esa mala hierba, vamos a tener más espacio para sembrar cosas de alta vibración. Si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te va a reportar felicidad. Bien, esto está bastante claro, pero recordemos que las vibraciones son como frecuencias, es como la frecuencia de la radio, AM y FM. En el caso de la radio, AM y FM simplemente son paralelas, pero cuando hablamos nosotros de frecuencia vibracional, hablamos de frecuencias altas y frecuencias bajas. Las frecuencias bajas son las que justamente llevan a un camino no muy alegre, no muy feliz. Vendrían a ser, desde el lado de la Ayurveda, como le mencionamos antes, vendrían a ser energías tamásicas. ¿Qué es la energía tamásica? Es la energía que nos lleva a la inercia, a la oscuridad, porque uno se niega a ver la realidad, y a la muerte. ¿Por qué? Porque desde todas estas artes milenarias se dice que cuando no hay flexibilidad mental,
Cuando uno no puede adaptarse, y cuando uno dice adaptarse es uno no puede aprender la compasión, el respeto, la aceptación, entonces uno queda en un lugar inerte donde ya no hay cambio, y donde no hay cambio de estado, simplemente puede haber muerte. Entonces es importante poder trabajar sobre los miedos, sobre el enojo, sobre esto de que no merezco, sobre el automerecimiento, para poder trabajar sobre eso y empezar a crear vibración que atraiga abundancia material que sí merecemos. El único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato. De la misma forma, el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato. Bien, esto diríamos que habría que resetearnos. Hay que resetearnos, básicamente. Hay que resetearse. Ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones, de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en lugar de ser dirigido por programaciones del pasado. Esto es súper, súper importante. Lamentablemente, cuando nosotros nos dejamos llevar por acciones, ¿sí? Nos dejamos llevar por algo que en realidad no está en el aquí y ahora, que es la mayoría de las veces. Uno lo que genera son actos automáticos que no nos llevan ni a un crecimiento ni a la felicidad, y tampoco nos van a llevar a una abundancia material, que es el foco de esta clase de hoy. Cuando uno se enoja, y en esto te pido que hagas el ejercicio, a mí me pasó muchas veces de por ahí enojarme y darme cuenta que el enojo me trae como un diálogo interno, y ese diálogo viene con cosas del pasado. Esto para mí es gracioso cuando uno lo empieza a ver como desde afuera, ¿no? Se empieza como a analizar amorosamente desde afuera, proyectándose. Porque, por ejemplo, no viene el colectivo, o pasa y no frena. Entonces uno dice, ay, pero ¿qué lo tiró? No puede ser, siempre lo mismo, ayer me pasó igual, seguro que esto, seguro que lo otro, porque no puede ser, porque el servicio es malo, porque esto me pasa por no haber aprendido a manejar. Entonces vienen enojos y viene un diálogo interno que no es del aquí y ahora. Por eso es tan importante que nosotros podamos elegir verdaderamente, como decía acá Pablo y como ves ahora frente a vos. Para elegir verdaderamente necesitas estar conectado en el aquí y en el ahora. Necesitas poder tomar una decisión consciente, no autómata, no como robot. Entonces, en cada decisión que tomes o en cada momento de crisis, de enojo y demás, permitite enojarte, pero volvé al aquí y ahora y date cuenta que quizás el motivo de tu enojo es muy sencillo de resolver. Podés adoptar las actitudes que contribuirán a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no te ayudan. Bien, acá la imagen que nos gustó mucho es bien gráfica. Vos elegís con qué sanarte. Acá pusimos como si fuesen como medicamento, ¿no? ¿Cuál es tu medicamento? ¿Qué es lo que estás usando para ayudar a contribuir con tu felicidad? Porque si lo que estás tomando son miedos o preocupación, claramente no vas a lograr el resultado que estás buscando. Si yo, por ejemplo, para la fiebre, en vez de tomarme, no sé, un ibuprofeno o ponerme un paño frío o tomar una ducha fría, lo que hago es, no sé, comer una sopa picante o tomar una infusión de jengibre, no estoy ayudando a mi problema, a mi situación, lo estoy agravando. Siempre somos conscientes de lo que estamos haciendo, siempre hay que ser consciente de lo que estamos haciendo, pero siempre tenemos el control de decidir. La decisión siempre es nuestra, siempre y cuando podamos estar en el aquí y ahora para tomar una decisión que nos lleve a la felicidad y no a la infelicidad. Si yo para poder resolver mi situación estoy tomando sueños, ilusiones, actitudes, lo que voy a lograr es ir a un camino de felicidad, pero que me eleve mi energía, que me permita expandir mi abundancia. El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no. Esto me gustó mucho esta frase. El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y en las que no, no. Entonces, siempre es importante relacionarse con la materia
en lugares donde es importante la materia. Si yo estoy teniendo un tema emocional que está trabado, el dinero no me va a ayudar en eso. Y de la misma manera al revés. Si yo necesito tener más dinero, pero estoy bloqueada emocionalmente con alguna emoción, entonces no voy a lograr conseguir dinero. Tengo que conectarme con la abundancia, con la prosperidad, con la materia, desde el lado de la materia, no desde el lado de una traba emocional. Es decir, que tampoco me va a servir intentar conseguir dinero desde un lugar de enojo, desde un lugar de egoísmo. De escasez. De escasez. Justamente, la mayoría de las personas dicen, ay, necesito más plata porque estoy cansado de ser pobre. Pero no la vas a conseguir porque estás pensando en que sos pobre, que estás cansado de ser pobre. Es como decir, ay, no, qué calor que tengo, ojalá hiciera frío. Pero estamos hablando de dos cosas opuestas, entonces es muy difícil que el universo nos dé lo que estamos buscando cuando estamos enfocados en lo opuesto. Cuando te estás quejando, te convertís en un imán viviente para la desgracia. Me encantó esta frase, me causa mucha gracia. Bien, la queja atrae más queja. Amigos, la queja atrae más queja. No te quejes. Y esta frase yo la odio porque me da mucha bronca, porque me da ganas de quejarme de que la frase no me sirve. Y esto lo digo así en confesión. Pero generalmente cuando uno se queja es como tirar una piedrita en la nieve y se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande y más grande. La queja lamentablemente es contagiosa y se expande muy rápido. Entonces, cuando hay un momento quizás de desgracia, me gusta esta palabra, me encanta esta palabra, un momento de desgracia, es más fácil que te conectes con, iba a decir la propia burla, pero no es la propia burla, es con el humor. Es más fácil que te rías de tu momento de desgracia a que te quejes. ¿Por qué? Porque el humor y la risa no solo generan un montón de movimientos en el cuerpo que genera endorfinas, segregan endorfinas, es decir, que te cambia biológicamente la función del cuerpo, sino que nos cambia muy rápido el estado emocional. Así que en cualquier momento de desgracia, si podés, haz el esfuerzo, aunque no te salga naturalmente, haz el esfuerzo de reírte de vos mismo. Vas a ver qué fácil cambia la situación. No existe ninguna víctima que sea rica. No existe. Uno, desde el lugar de víctima, jamás vas a poder lograr abundancia, prosperidad. Lo importante es, como decía el anterior, no quejarte y hacerte cargo. Habíamos hablado en anteriores clases sobre la responsabilidad, la culpa, digamos. Si yo me quedo en victimizarme, en culpar a los demás, jamás voy a lograr prosperidad en mi vida. Si tu mesa... Si tu mesa está llena Si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Es muy linda esta frase. Es muy linda esta frase. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, ay, yo quiero tener solo todo resuelto. Esto lo escuchamos en un seminario que tomamos sobre conectarnos con esto, que estuvo muy interesante. Y cuando uno dice, bueno, ¿vos te gustaría ser rico? Y la mayoría de la gente dice, mira, yo con pagar las cuentas, con tener todo pago, con no tener deudas, ya soy feliz. Y fíjense a lo poquito que uno apunta. Fíjense cuán poquito uno siente que merece. Todos, cada uno de nosotros, merece toda la abundancia del mundo. ¿Por qué? Porque el universo es energía de abundancia y prosperidad. El universo no tiene energía de escasez, pero nos da el libre albedrío de elegir lo que querramos hacer, de elegir la cantidad de abundancia que queremos vivir en nuestra vida. Y la mayoría de nosotros, me incluyo también, pedimos poquito y se nos da poquito. Es como escribir la carta a Papá Noel, ya que estamos cerca de Papá Noel. Es como escribir la carta a Papá Noel y decir, Papá Noel, tráeme algo chiquito, no me traigas algo grande. Y uno en la imaginación de niño piensa que Papá Noel le va a traer exacto lo que pida. Bueno, esto es igual. Nosotros en esta carta estamos escribiendo lo que queremos recibir. Y cuando uno dice, yo con pagar las deudas ya estoy,
se genera todo un círculo vicioso, porque el universo nos da exactamente eso. Estamos justo, viviendo a lo justo, cuando en realidad tenemos la capacidad de tener muchísimo más, de vivir en abundancia. La razón número 1 por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere es que no sabe, lo que quiere. Empezá a ir en pos de lo que querés. Empezá a conectarte en tu porqué, para qué estás acá. Empezá a descubrir tu dharma. Esto también lo hemos visto en clases anteriores. Es importantísimo conectarnos con lo que realmente queremos. Saber lo que uno no quiere es muy fácil, pero ahora empecemos a buscar lo que realmente queremos. Hay un ejercicio que es hacer una lista de cosas que no querés. Esto sirve para muchas cosas. Incluso se puede hacer para empezar a vibrar cuando uno no tiene pareja, para vibrar la pareja que uno querría. De alguna forma uno, con la ley de la atracción, atraemos una persona con los rasgos y las características que pedimos. Por ejemplo, me gustaría conocer a una persona, no sé, compasiva, generosa, que le gusten las películas, que le guste esto. Bueno, a veces cuando uno no sabe lo que quiere, empieza por lo que no. Bueno, me gustaría conocer una persona que no sea egoísta, que no sea esto. Es un primer paso. En mi opinión, está bueno conectarse con lo que uno quiere, no con el no con lo negativo. Pero quizás si no sabes lo que querés o no sabes a cuánto podés llegar a apuntar, empezá por lo chiquito, empezá por el no. Pero como decía Pablo, es importante que empieces a tomar conciencia de aquellas cosas que realmente querés en tu vida para poder empezar a atraerlas. Si no estás completa, total y verdaderamente comprometido a crear riqueza, es muy probable que no lo consigas. Es así. Lo que uno piensa y lo que uno siente es lo que uno vive. Así de sencillo. Lo que crees, lo creas. Entonces, si no estás verdaderamente comprometido o comprometida a tener una vida abundante y próspera, lamentablemente, y lo digo con dolor en el corazón porque sé que te mereces lo mejor, pero es muy probablemente que no lo logres. ¿Por qué? Porque primero tenés que vivirte, sentirte a vos mismo, vos misma, una persona abundante y próspera. Si vos te sentís así, la abundancia llega a tu vida. Y te lo digo de corazón, porque también te lo digo de haberlo vivido. La ley de ingresos. Se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú das, según el mercado. Bien. Acá tenemos otra ley universal, otra de las 7 leyes espirituales del universo, y es la ley del dar y el recibir. Siempre se te va a dar en relación a lo que uno da. O sea, el universo nos da a medida que uno da hacia afuera. Uno recibe en relación a lo que uno da. El dar y el recibir es exactamente lo mismo. La materia es energía y la energía fluye, no puede estar estancada. Si yo gano mucha plata, pero no la utilizo para nada y la acumulo, nada del universo se acumula, porque todo lo que se acumula se estanca. De alguna forma, esa plata que se acumula se va a perder de alguna manera. Voy a contarte algo muy cortito, y es que mi abuela, mi nonna italiana, siempre tenía plata guardada. Cuando ella fallece muchos años después, con mi mamá hicimos una gran limpieza de todos los libros que mi abuela había guardado para donar. Y en un libro encontramos entre cada página de un libro, entre cada página, un billete de una moneda que ya no estaba en vigencia. En Argentina había un billete que eran los australes, se llaman así, australes, ahora son pesos, pero los australes dejaron de tener vigencia y no sirven más. Es como tener una servilleta, una servilleta de papel en la mano. Y nos dolió muchísimo la cantidad de energía, de amor y el esfuerzo enorme que había hecho mi abuela para poder conseguir esa plata, para guardarla y para que nunca haya sido utilizada. Es decir, que no sirve acumular, sirve poder vibrar la abundancia para devolver esta abundancia al universo, porque vuelve a mí. Es un círculo de dar y recibir. Bendice aquello que quieras.
Filosofía Juna. Esto lo hemos venido ya trabajando en la clase de la filosofía Juna. Y lo venimos desperdigando por todos lados. Hay que bendecir aquello que querés. Lo tengas o no lo tengas. Después van a ver, le vamos a compartir un video donde hablamos de varios tipos de bendiciones. Pero aprender a bendecir absolutamente todo lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que tuvimos y lo que tendremos. Es importante practicar ejercicios simples de bendecir, sobre todo cuando uno comienza el día. La energía del sol es una energía creadora que da vida. Si uno arranca el día bendiciendo su salud, su familia, su casa, su trabajo, si uno bendice el día de hoy, vas a ver que la energía que se genera es tan expansiva que todo ese día va a ser un día increíble. Puedes hacerlo a modo de práctica. Aprende a bendecir cada cosa que te sucede, porque eso va a traer más abundancia a tu vida. Los líderes ganan una barbaridad de dinero más que los seguidores. Esto es una frase un poco fuerte, pero esto habla un poquito de animarse, de no estar atrás siempre esperando que el otro haga. Animarse a sea lo que te dediques, animarte a ser líder, a ser el que está delante. Anímate a conseguir la llave que abra tus puertas. No esperes a que otros las abran por vos. Anímate a dar el primer paso para crear abundancia y prosperidad en tu vida. El secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas ni deshacerte de ellos. Tampoco acobardarte ante ellos. El secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema. Recordemos que el control de la vida está en nuestras manos, no en las manos de nuestro jefe, no en las manos de nuestra familia, en nuestras manos. Entonces, en vez de escondernos de nuestros problemas o en vez de tratar de tirarle los problemas a otro o quejarnos de nuestros problemas, ocupémonos de solucionar nuestros problemas, porque todo problema, toda situación, toda crisis está para trascenderse. Toda energía rajásica está para que se eleve en energía sátvica. Para eso está, para darnos un salto de crecimiento, un salto cuántico que expanda nuestra conciencia. Si tenés un gran problema en tu vida, significa que estás siendo una persona pequeña. Poco duro. Un poco duro, sí, un poco duro. En realidad, ninguno de nosotros es pequeño, pero le damos más masa corporal al problema que a nosotros mismos. Le damos más peso que el peso que tenemos nosotros. Y esto en realidad es algo que nosotros hacemos. Está en nosotros crear un problema tan grande y tan pesado que nos supere, que no podamos cargar. Fíjense los verbos que uno utiliza cuando habla de los problemas. Lo estoy sosteniendo, lo estoy cargando, lo llevo en esta mochila. Cuando nosotros hablamos de la mochila emocional, la basura emocional, lo que estamos haciendo es generar una imagen mental muy negativa de los problemas, cuando en realidad el problema debería ser algo que nos motive, que nos inspire, porque decimos, qué bueno que apareció este problema, porque yo lo voy a resolver, porque yo lo puedo trascender. Si tú dices que eres valioso, lo eres. Si dices que no eres valioso, no lo eres. De cualquier modo, vivirá dentro de tu propia historia. Tienes un gran valor. Todos tenemos un valor increíble en el universo y por algo estamos acá, porque el universo necesitó manifestarse en cada uno de nosotros. Si sentís que tenés razón o sentís que no tenés razón, de las dos maneras, estás en lo correcto. Si un roble de 30 metros de altura tuviese la mente de un ser humano, solamente crecería hasta una altura de 3 metros nada más. Bueno, esto es un poco duro porque habla bastante mal de nosotros seres humanos. Pero en realidad es una frase para que mueva tus cimientos. Es una frase que quiero que sacuda un poco tus raíces, para que te des cuenta que sos una persona increíble y que tenés el potencial de expandirte al universo. Buda literalmente significa el iluminado. No significa una persona, no es como
Pablo. No es un nombre, significa una capacidad, significa una habilidad lograda. El iluminado es el que logró iluminarse. Y cada uno de nosotros puede ser Buda. Está la capacidad latente y dormida de cada uno de nosotros de poder iluminarnos, expandir nuestra conciencia, lograr ayudar a otros. Todo lo que sea que te propongas, ya lo tenés, solo que está dormido. Depende de vos creer que podés para poder lograrlo. Por cada uno que da, debe haber uno que recibe. Y por cada uno que recibe, debe haber uno que dé. Esto está muy emparentado con la segunda ley de las 7 leyes espirituales del éxito, que es la ley del dar y recibir. Que mencionamos recién hace un ratito. Dar y recibir es lo mismo. Fíjense en la imagen, es un flujo. Cuando yo interrumpo un lado del otro, se corta este flujo y empiezan a haber errores. Entonces, hay que aprender a dar y hay que aprender a recibir. El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter. Esto lo dijimos apenas comenzamos. La gente dice, no, cuando el dinero corrompe, el dinero hace mal. En realidad, estés donde estés, si recibís una gran cantidad de dinero, lo único que va a hacer es potenciar lo que ya sos. Si sos una persona, a ver, vamos a complicada, vas a hacerlo mucho más. Y si sos una persona generosa y cálida, lo vas a hacer más. Porque tenés más para dar. Ahora, si sos una persona que vive en carencia, tener mucho dinero va a generar quizás que guardes más, que acapares más por miedo a perderlo. Entonces, si ya de por sí eres un poquito egoísta, por miedo a perder, no porque seas una mala persona. Uno actúa de mala fe porque simplemente tiene miedo. Tiene miedo al daño, tiene miedo a que lo lastimen, tiene miedo a la crítica. Por eso es tan importante, vuelvo al primero que mencionamos, es tan importante trabajar los miedos, trabajar los enojos, porque cuando uno tiene mucha abundancia y es próspero también en las emociones que mueven nuestro accionar. Así que pensá que sos una persona abundante, no solo para tener para vos, sino también para expandir a todas las personas que te rodean también. El modo en que haces cualquier cosa es el modo en que lo haces todo. Como haces una cosa, lo haces todo. Como sos en una cosa, sos en todo. Si sos una persona un poco desprolija y desordenada en tu casa, así vas a hacer en el trabajo y así vas a hacer con tus emociones. Porque estamos hablando de que la materia es vibración y la vibración está tanto en los pensamientos como en la creencia, en nuestra forma de expresar lo que sentimos. Si nosotros podemos ser personas coherentes, verdaderas, ordenadas, vamos a lograr hacer eso expandido a todas las áreas de nuestra vida. Vamos a poder tener relaciones verdaderas, coherentes, ordenadas. Vamos a realizar nuestro trabajo de forma coherente, verdadera y ordenada. Así que esto es algo que me pareció muy importante poder remarcar, porque quizás parece muy sencillo, pero cuando uno empieza a tomar conciencia, personas que por ahí son muy compulsivas en el orden terminan siendo increíblemente autocríticas y críticas de los demás. Esto lo digo a modo también de autoanálisis. Siempre tiene que haber un equilibrio, pero tengamos en cuenta que cada cosa que hacemos lleva nuestra esencia, nuestra vibración. Lleva como nuestro sello, nuestra marca, nuestra firma personal. Si así hacemos una sola cosa, así como hacemos esa cosa, hacemos todo el resto. No hay nada malo en obtener un sueldo fijo a menos que interfiera en tu capacidad de ganar lo que mereces. El problema es que generalmente interfiere. ¿Por qué? Porque nos quedamos pensando en que merecemos poco y solemos tener trabajos que nos den un sueldo justo o poco o que no alcance. Por eso necesitamos dos trabajos. Dos trabajos que nos dan poco nos permiten vivir de forma justa. Fíjate lo duro de esto. Hay personas que trabajan entre 10, 12 hasta 16 horas por día para llegar justo a fin de mes. Eso no es justo. Eso no es coherente. ¿Por qué? Porque mereces muchísimo más quizás de lo que estás recibiendo. ¿Pero por qué lo tenés? Porque sentís que no mereces más. Jamás le pongas techo a tus ingresos. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Acá Pablo es mi gran maestro porque él siempre apunta bien alto.
porque cree en su capacidad y porque yo, gracias a él, aprendí a creer en mi propia capacidad de ayudar a los demás y de mi capacidad de ganar muchísimo más de lo que pensaba que ganaba. No solo desde el lado material, sino también desde el lado de automerecimiento y desde el lado del amor. Entonces es muy importante que no le pongas un techo a lo que sentís que mereces. No le pongas techo a tus sueños. Los ricos creen que puedes tener el pastel y también comértelo. La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico, así que solo tomaré un trocito. Y los pobres no creen que merezcan pastel, de modo que piden una rosquilla, se centran en el agujero y se preguntan cómo es que no tienen nada. Esta frase es bastante dura. Un poco bastante. Y hay que entender que a veces al principio hablar de ricos nos cae mal. Esta persona es rica, debe ser algo. No, rico es una persona abundante, próspera, pero rica por dentro y por fuera, rica y generosa. Estos son conceptos que uno tiene que empezar a cambiar. La abundancia, como decíamos antes, es simplemente una respuesta de una vibración de creencia y pensamiento. No es simplemente tener plata. En realidad, cuando uno vibra abundancia, la abundancia llega. Y cuanto uno más abundancia tiene, más puede ayudar a los demás. Pero esta frase, que es un poco dura, tiene que ver con lo que uno siente que merece y lo que uno va atrayendo a su vida. ¿Vos sentís que te mereces la torta entera? ¿Te mereces un pedacito? ¿Qué elegirías de las tres? Porque yo la verdad por ahí elegiría la dona para comérmela solita, pero me doy cuenta que la vida es más linda compartida. Entonces es importante decir, ¿sabes qué? Me merezco la torta gigante. Porque ahora hago unos mates, como tomamos acá en Argentina, o hago un rico té, un rico café, e invito a la gente que quiero a compartirla conmigo. Así se vibra la abundancia. Así se vibra la abundancia. Merezco todo lo que el universo me dé a mí para poder compartirlo con los demás. La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. ¿Qué significa esto? Uno tiene que aprender, que esto lo vamos a ir viendo en próximas clases, que uno tiene que empezar a generar otro tipo de ingresos, no solamente lo que genera mi cuerpo, por decirlo de una manera. Hay que aprender a crear activos, que eso no es clase para hoy, pero si lo sabes bien y si no, después lo vamos a explicar. Mucha gente cree que el trabajo es duro y la vida es dura. No, todo puede ser mucho más fácil. Estamos haciendo cosas para empezar cada día a estar mejor, pero en todo nivel. Este curso, la idea es que resolvamos todo, no solamente la parte emocional, sino la parte mental, física, alimenticia, salud financiera, todo. Esa es la propuesta. Empezar a ser seres 100% completos. Y empezar a disfrutar de tiempo de calidad, no solamente tiempo de trabajo o tiempo de ocio. Necesitamos tiempo, calidad de vida. Cuando uno habla de trabajo y de abundancia y prosperidad, estamos hablando de una calidad de vida alta, una calidad de vida abundante, donde uno pueda tener buenas relaciones, donde uno pueda tener tiempo para hacer lo que uno tiene ganas de hacer y también tiempo para dedicarle a la productividad de aquello que le gusta y que ama hacer. Allí donde va la atención, fluye la energía y aparecen resultados. También esto lo hemos venido trabajando. Mucho en Ho'oponopono. Donde yo pongo la atención, crece. Si es en la abundancia, voy a tener más abundancia. Si mi flujo de energía, mi atención está en la escasez, más escasez voy a tener. Hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no obtendrás más. Esto es algo increíble, pero es así. Uno nunca tiene más de lo que puede controlar, de lo que puede tener. Por eso cuando uno, a veces, esto está comprobado, casos de personas que han ganado la lotería y que quizás siempre tuvieron un ingreso, no sé, voy a poner cualquier número, ¿no? Un ingreso de 30,000 pesos y se ganan 100,000. Bueno, van a haber 70,000 pesos o 70,000 dólares, lo que sea la moneda que quieran, 70,000 dólares que se pierdan, que de alguna forma se pierdan, se desgasten. ¿Por qué? Porque uno no tiene la capacidad energética, mental o madurativa para poder trabajar 100,000 dólares. Yo estoy acostumbrada a trabajar 30,000 y 30,000 es mi capacidad. Entonces el resto de alguna manera no se van a poder
reinvertir o no, de alguna forma se van a perder. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi vibración, con mi capacidad. Entonces, hay que aprender a manejar lo que uno tiene y expandirse, no conformarse con lo que uno tiene. Sentirse satisfecho con lo que uno tiene, pero no conformarse con eso. Es importante poder saber que tenemos mucho más por recibir. El hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad. Hay gente que gasta más de lo que gana. Entonces, a veces ser rico no significa ganar mucha plata, sino es administrarlo bien. Es importantísimo aprender a administrar el dinero. Hay muchas formas de hacerlo, pero hay técnicas, puedes buscarlo por internet, puedes pedirnos consejos a nosotros. Hay muchas formas, pero hay que aprender a gastar lo que corresponde, no despilfarrar el dinero. Invertir bien. Así que esto es clave. O controlas el dinero o él te controla a ti. Básicamente algo parecido a lo que vimos hablando antes. Si gastás más de lo que tenés, fuiste. Si sacás a crédito y no podés llegar a fin de mes, ¿quién es el responsable? ¿La tarjeta de crédito o vos? Que gastaste más de lo que tenías. La gente rica ve cada dólar, cada peso como una semilla que puede plantarse para ganar $100 más, que después se pueden sembrar de nuevo para ganar 1000 más. Una mente rica invierte y con lo que sobra lo gasta. Una mente pobre gasta lo que tiene y con lo que sobra invierte. Hay que aprender a invertir bien el dinero en educación, en salud, en cómo generar más dinero, en buenos hábitos. Es clave aprender a invertir bien y mejor. La acción es el puente entre el mundo interior y el mundo exterior. Por eso no hay nada que te motive más que el cometer errores. ¿Por qué? Porque cometer un error significa que lo intentaste. Y si cometiste un error, también significa que aprendes de eso para no volver a cometerlo. Por eso es importante que estés conectado en el aquí y ahora. Es importante que tus decisiones sean decisiones verdaderas, tomadas a conciencia, porque eso significa que cuando cometas un error vas a poder aprender de ese error para no volver a cometerlo. El verdadero guerrero puede domar a la cobra del miedo. El miedo siempre nos va a anclar. El miedo siempre viene del pasado y se quiere fugar al futuro. Es importante que aprendamos a domar a la cobra del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una vibración que nos deja de alguna forma inertes en el lugar donde ya estamos. El miedo paraliza. No sé si alguna vez escuchaste esa frase. El miedo paraliza. Porque es así. El miedo te deja estancado en un espacio de no acción. Y si no accionas, nunca vas a salir del lugar donde estás y donde no disfrutas. No es necesario tratar de librarse del miedo con el fin de tener éxito. ¿Se entiende? Esto es más complejo. No busquemos... bueno, yo dejo el miedo para algo. Hay que librarse del miedo. Eso es lo importante. Es enfrentar el miedo, afrontarlo y trascenderlo. No es, no, yo voy a superar el miedo para tal cosa. No. Es para tener más dinero. No, es cero expectativas. Y otra cosa importante también es qué significa esta frase. El miedo también a veces nos va a ayudar. Uh-huh. ¿Para qué? Para superarlo y cada vez ser mejor. Entonces, no, yo primero, hasta que no tenga nada de miedos, no voy a emprender. No. Animémonos. El miedo lo vamos a trascender en el proceso. Hay algo importante, el miedo, la queja, el enojo, son todas energías que no son malas. Uno las cataloga como malas. En realidad simplemente son energías de no muy alta vibración, pero son energías y cuya única función es ayudarnos a crecer. O sea, el miedo no es malo, al contrario, es una de las cosas que más nos movilizan. Ahora, está en nosotros tomar la decisión de me quedo donde estoy por miedo a que me pase tal o cual cosa, o digo, lo voy a enfrentar, así, lo voy a enfrentar, porque estoy cansada de estar en este lugar, porque merezco algo mejor. Si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida va a ser muy dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida va a ser tan fácil. Fíjense esta paradoja. Hay que animarse a salir de la zona de confort. Hay que animarse a pensar en grande. Hay que animarse a ir más allá y disfrutar el proceso. Disfrutar cada cosa que hago y animarme
a ser cada día mi mejor versión. La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sentís incómodo. Hay que salir de la zona de confort. Fíjense, la zona de confort está ahí al chiquitito y la zona de éxito está fuera de la zona de confort. Es más, la zona de confort no te permite demasiado movimiento, acá como el muñequito. Así que es importante saber que cuando uno sale de la zona de confort van a venir miedos, inseguridades, pero también va a haber un espacio que nos permita libertad de movimiento, aprender, cometer errores. Y así uno va expandiendo su crecimiento. Quedarte en el lugar donde estás por comodidad no te va a ayudar a desarrollar tu personalidad, no va a ayudarte en tu desarrollo personal y tampoco va a ayudarte a generar abundancia y prosperidad. Por eso es importante accionar y cometer errores. Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que vas a poder poseer jamás, tanto en términos de felicidad como de éxito. Todo lo que venimos trabajando es para aprender a domar ese mono loco llamado mente, aprender a dominar los pensamientos, no desde el esfuerzo y la fuerza, sino desde la comprensión, porque si la mente nos domina, vamos a tener una vida, disculpen, plagada de infelicidad. Puedes ir tirando o puedes ser rico, pero no las dos cosas. No se puede vivir con lo justo y ser abundante. Y como decíamos antes, abundancia no es solo abundancia material. Es abundancia material, pero también es abundancia de sentimientos, de relaciones, es abundancia de tiempo, abundancia de felicidad, de dicha. Entonces, uno no puede decir, bueno, medito poquito, me expando poquito, crezco poquito y soy rico. No, o es uno o lo otro, porque si no es incoherente. El universo no es un universo incoherente, no es un universo de caos y desorden, todo lo contrario. Entonces, empezá a pensar que podés y que mereces tener todo lo que haya en el universo y lo vas a lograr. Todo maestro fue una vez Todo maestro fue alguna vez aprendiz. Vamos a cerrar en el día de hoy con esta frase, para que no importa dónde estés el día de hoy, tu situación financiera, no importa. Hoy sos aprendiz, pero dentro de muy poco puedes ser un maestro en las finanzas, un maestro en la administración de las finanzas, un maestro del dominio de la mente, un maestro de la alimentación. De lo que sea que trasciendas el día de mañana, vas a convertirte también en una figura y un modelo para que otros aprendan de vos. Por eso somos seres vinculares, porque somos personas que aprendemos de otros para enseñar a otros. Por eso somos aprendices el día de hoy, pero el día de mañana nuestro rol va a ser poder contar nuestra historia para que otros puedan aprender de ella. Vamos a allanar el camino para que otros también puedan transitarlo de la manera más amorosa posible. Para eso nació Ayurveda, para eso nació Ho'oponopono, para eso han nacido todas las artes de sanación, para acercarnos primero a un autoconocimiento profundo de nosotros mismos y de toda nuestra potencialidad, porque si yo siento en mi corazón que merezco toda la abundancia del universo, entonces la voy a conseguir, y no solo la voy a poder compartir con los demás, sino que voy también a ser capaz de enseñar a otros a hacer lo mismo con sus vidas. Si hay abundancia expandida, el mundo es un mundo abundante y próspero. Te agradecemos por compartir esta clase con nosotros y nos vemos en la próxima clase. Yo cierro con 2 palabras. Aloha, que es un namaste, que es un nuestra alma saluda a la tuya, y con mahalo, que es una palabra también hawaiana que significa gracias. Gracias por estar en este camino con nosotros. Gracias por aprender a la par de nosotros. Gracias por compartir todo esto que te compartimos con amor. Que tengas un hermoso día, una hermosa tarde, una hermosa noche.